creemos que con esas personas acercándose a Cristo van a conocer la verdad. O sea, sí, yo podría ser un chau chau tranquilamente. Sí. Cuando empiezo a dejar eso, que es lo que el Señor nos manda, es como empiezan a aparecer muchas cosas, ¿no? ¿Qué saben de los Therians? Wow. O sea, lo que pasa es que a mí sinceramente aún no me queda muy claro si es un brother o una chica que se cree o se alucina animal o siente un espíritu animal, como que hay algo de astrología, alguna cosa medio rara que es como tienes un espíritu animal, alguna vaina así. Pero creo que esto ya es un nivel más... Un nivel más de tu herejía. No, un nivel... un nivel más de demencia. Ya. No, sí, a ver. Es una moda, ha llegado... Está con fuerza. Sí, Pero está con fuerza también. No acá en Perú todavía, no. Pero escúcheme, o sea, para mí, hace poco recién lo he visto en redes sociales, pero como un boom. Pero no sé si es que antes ya existía. Yo creo que o sea, yo quiero creer que es mofa. No sea. Y que realmente alguien no se alucina un perro, de verdad. Ya, pero hay un tema ahí con el tema de la moda anterior. Y creo que sí la vi, sí había. ¿Qué moda anterior? O sea, ahorita son los Therian, ¿no? Que hablan de... Creo yo que sí tiene que ver con el tema del espíritu animal. Wow. ¿Con la anterior? No, los furries. ¿Qué es eso? No, espera. No, esos son furries. Sí, ¿qué son furries? Los furries son personas que se visten... Eso es pero se pone eso es pero orejitas. No es cosplay. Porque cosplay es como lo que sucedió en el hipódromo en La Molina, que se vistieron de un anime de caballos y comenzaron a correr personas como si fueran caballos. Eso es cosplay. Eso es lo más bizarro de esta semana. Pero existe la moda furry. Gente que se vestía, pero que no es que diga me siento tal animal, ¿no? Yo creo que son los efectos de haber jugado Club Penguin, mascotas. No. No, y Pet Society y esas cosas. Bueno, que es de mi época, es mi Son época. consecuencias de eso. A ver, aterricemos puntos. El primero es que estamos completamente en contra de los Therians. A ver, Es que, ¿qué es un pero Therian? lo voy a especificar. ¿Qué es un Therian? No sé si podría yo decir, no se ofenda a nadie, por favor, acá, si eso es un Therian que estás viendo, los Therian no ven pantallas, los perros no ven pantallas, ¿ya? A ver, no sé si yo puedo decir que estamos en contra de los Therians, así como podríamos decir que estamos en contra de cualquier otra persona con otra ideología, ¿ya? Pero estamos en contra de su ideología, ¿cierto? Estamos en contra de cualquier ideología que rechace la verdad. Ya, está perfecto. Entonces podríamos decir que estamos en contra del concepto y el pensamiento y la actividad de los Therians. Ajá, pero no de la persona. Pero no nos oponemos... Espera, no quiero decir ninguna herejía. No, tengo que pensar bien mis palabras antes de soltarlo en este podcast. O sea, pero no odiamos y no presentamos rechazo alguno a aquel persona que puede estar pecando incluso con esto. O sea, Claro, o sea, el rechazo no va hacia la persona en sí. Es un tema de pensamos distinto y creemos que esas personas acercándose a Cristo van a conocer la verdad. Y se darán cuenta que la ideología que creen no es verdad, pero eso solamente lo pueden vivir en carne propia. No puedo yo convencerte de lo contrario. Es una experiencia personal que tienen que vivir. Ahora, ¿cómo convence un Therian de que no es un perro? o sea, yo creo que van a pasar cosas y que ya están pasando cosas el día de hoy y que nosotros como cristianos no podemos dormirnos sobre esto, ¿no? O sea, por ejemplo... Es muy reciente, ¿eh? Yo me voy a pensar y las ideologías más grandes o los pensamientos más grandes que han salido en los últimos tiempos siempre ha sido el tema de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Ha sido el boom más amplio y de mucho tiempo y hasta el día de hoy se mantiene acá en Lima, Perú y también en el resto del mundo, pero acá es como muy concentrado aún porque hay aún personas muy conservadoras
y de repente no somos tan conservadores nosotros, pero nos incluimos dentro de ese concepto en el que sí presentamos un pensamiento contrario a la ideología de género, ¿no? Pero a ver, o sea, si yo conozco una persona que es homosexual, que tiene un pensamiento contrario a la palabra, conforme a la ideología de género, yo igual sé que lo puedo invitar a la iglesia, yo igual espero de que en algún momento pise la iglesia y yo anhelo que conozca de Cristo, sea homosexual, sea lesbiana, sea un transexual incluso, ¿no? Mi deseo va a ser de que tal persona conozca de Cristo. Claro. De repente es medio complicado ese pensamiento, ¿no? De que una persona homosexual o transexual se le vea dentro de una iglesia, pero no es nada oscuro. O sea, en realidad es algo que un cristiano debería anhelar, que estas personas que tienen otras ideologías vayan a la iglesia y conozcan de Cristo, y que Cristo mismo los y las convenza. Ahora, ¿cómo haces eso con una persona que se cree perro? O sea, Pero hay zona de mascotas, pues, en la iglesia. O sea, no, pero igual es muy interesante porque yo no estoy muy seguro si realmente un Terian es que realmente te crees un perro, ¿sabes? sí, creo que Pero escucha, pero me refiero al nivel de que no puedes hablar, al nivel... No, escúchame, yo lo googleé, no sé. y le pregunté a ChatGPT Ajá. qué era un Terian. De hecho, he pagado mi ChatGPT el más caro. Para que te diga más cosas. Y Lo que pasa es que no tenía la info, que la info es tan nueva de que no estaba tan actualizado. Entonces fue como, ya, pagué el más caro. ¿Pagaste para saber de los Para Terian? 70 lucas por un mes. Un mes. No voy a volver a pagar. Lucas. En idioma perro. No por eso. Lo que me dijo era, lo que me dijo ChatGPT era que eran personas que se identificaban o tenían una sintonía muy especial con algún animal en particular. No que se alucinaban perros, no que se alucinaban un animal, no como que de pronto soy un animal, sino que tenían mucha empatía o mucha sintonía, es la palabra, con un animal en particular. Sin embargo, lo que nosotros vemos de afuera es que una persona cambia su comportamiento y deja de comportarse como un ser humano y comienza a adoptar comportamientos animales. A eso no sé si ya va más allá de la sintonía. En broma decir, o sea, tú tienes una personalidad que si fueras un perro te asemejas a esto, ¿no? A esta característica en particular. Hay perros que son más dominantes, otros más cuidadores, más protectores, otros más mimados. Has tenido Goldens en tu casa, claro. Pero por ejemplo, tú tienes un Chow Chow. ¿Cuál dirías que es la personalidad natural del Chow Chow? Renegón. Ya. O sea, sí, yo podría ser un Chow Chow tranquilamente. Sí. Una imagen ahí, ¿no? Chow Chow. Imagínate, yo un Chow Chow teniendo a un Shih Tzu a mi lado. Su madre, yo reniego, pero... Hola, Chizu. Tú, espérate, que está ahí. O sea, lo que voy es, ya, eso es hablando de sintonía, pero cambiar el comportamiento de dejar de caminar en dos piernas a ponerte en cuatro extremidades, no puedo decir patas. Ponerte una máscara incluso, ¿no? Incluso no. ¿Pero tú has visto cómo camina? Oh, escúchame, Caminan y saltan. saltan locazo. Tú no haces eso, por ejemplo. ¿Qué va a hacer, hermano? No, nada. ¿Qué dice? Saltan, pues. saltan obstáculos, todo. No, pero caen con los brazos, o sea, caen con los brazos. ¿Cuál como juego de perros. que nosotros? Lo que voy es, juegan mejor que pichañeros. Así Lo que voy es, pero es que ellos ya dejan de ser una sintonía, deja de ser como me asimilo, como que me cae bien este animal, como que digo, pucha, si yo fuera un perro, sería este perro. A comenzar a cambiar todo mi comportamiento a eso. O sea, claro, es que este concepto no es una broma. Para ellos no es como si fuera un momento de juguetear, de bromear. De bajar así, su locura. Sí, de hacer su locura, al menos un ratito, ¿no? Para molestar a la mamá. No, es su identidad. su identidad. Ahora están adoptando un estilo de vida diferente. Pregunta general, yo he visto en mis TikToks, me ha salido, en mi algoritmo me salen puras bromas de Terians. O sea, Bromas a los Terians. a los Terians. Burla a los Terians. Puro hate a Terians. Pero les pregunto, ¿han visto TikToks en defensa de los Terians? Oye, escúchame, yo he visto de un pata peruano. Una psicóloga, algo así que diga como que No. bienvenido a los Terians a mi consulta, no sé, una vaina así. No. Te sacamos tu nivel interior, no sé. No, escúchame, y hay tonterías muy grandes, como por ejemplo decir, estamos haciendo una junta
de dinero y si quieren donar, donen para que pueda tener su primera consulta en el veterinario. O sea, tú no... Pero eso es broma, ¿no? No, el pata me dijo de verdad. La gente lo dice de verdad, eso es lo... O eso debe ser broma. O sea, yo espero que sea broma, de verdad. No, de verdad lo anhelo. Yo creo que la broma sería si una veterinaria hace una publicidad sobre eso. Esa es la broma. Es que yo creo que lo han estado haciendo, pero más por atraer, o sea, por presencia en redes. No creo que realmente las veterinarias vayan a hacer eso. Ahora, ¿ustedes recuerdan hace años que salió un perro, o sea, un hombre, pero vestido de perro dálmata, que se hizo viral? Era un adulto, un señor de 40 y tantos años, pero dijo que se sentía perro dálmata y se vistió con mallas blancas, se pone su cabeza de dálmata, se sienta como dálmata, tiene el miembro al aire, o sea, es un perro literal, no se viste. Y fue un boom, creo que es holandés, de Países Bajos, pero fue un Nunca lo boom. vi. Y vi de una chica hace tiempo, ya unos 15 años, que ella, o sea, se creía perro y justamente lo interesante era que corría como perro, que la verdad que a mí sí me asombra cómo corre un perro porque no es fácil, no creo que sea fácil correr así, pero la chica corría, o sea, y se volvió muy popular también. Hombre deja a su esposa e hijos y vive como Terian, dálmata en México, pero trabaja como mano para pagar sus croquetas y consultas veterinarias. ¿Ya se les llamaba Terian? Perdón, no era Países Bajos, era más México. Sí, creo que es México. Se entiende. Pero literal es un güey que Es un güey. que cambió todo. O sea, ¿cómo dejas a tu esposa? ¿Cómo de acá? ¿Cómo dejas a tu esposa? ¿Cómo dejas a tus hijos para tomar una decisión de vivir como animal? Pero hay algún diagnóstico, o sea, como se le dijo algo, se le diagnosticó de Es más, algo. o sea, hay algo tan ridículo que yo he visto. O sea, Creo ahorita que lo vemos ridículo, pero así como hace muchos pero, o años sea, veíamos creo que ridículo me- muchas cosas. No, o sea, yo creo que esto es una ridiculez completamente y trato de ser duro prácticamente en este tema porque no me parece gracioso de que una persona que se ha casado, que tenga familia, Eso. tenga que dejarlas para tener que vivir conforme a sus pasiones. Me parece una inmadurez, me parece No, también es un escape, creo, de él a su responsabilidad, ¿no? me parece que no es hombre, obviamente, y anhela ser perro, o sea, peor Pero todavía. a lo que voy es, o sea, hay un diagnóstico, se le analizó, diagnosticó con algo, puede ser esquizofrenia, puede ser, ¿cómo se llama cuando tienes múltiples personalidades? Bipolaridad. Puede ser bipolar. No sé, pero no creo de bipolaridad. repente, el día de hoy la gente tiene 1.000.000 de cosas también. Entonces es como, de repente mucho se puede decir que tiene diagnóstico de tal, y de repente sí, pero al igual, pues, o sea, todos pasamos por problemas, todos pasamos por crisis, y no deberíamos llevarlo a un extremo en donde tenga que corromper la decisión que tomé, de las 2 decisiones más importantes que tomé en mi vida, que fue, uno, casarme, y otro, tener familia. La principal siempre va a ser Cristo. Pero yo creo que también, o sea, entiendo a un nivel personal que alguien pueda tener, pero también creo que a nivel de sociedad tenemos como esa responsabilidad, ¿sabes? Porque siento que, por ejemplo, en Argentina, creo que es donde ha estado el boom, o sea, ¿por qué tal vez hace 20 años ser un Terian no era algo, o sea, tú podías ver a uno, pero imposible que veas a 100, ¿cierto? O sea, había alguien que, como dices, tenía un problema, no sé, algo puntual. Pero algo pasa en nuestra sociedad también que te da a ti la cabida de que luego puedas simplemente, como tú decías, seguir tus propias pasiones y te lo aplauden más bien, ¿no? Sí, O sea, yo sé que, claro, ahora es como algo de que no, pero tal vez si esto sigue es como en un momento, no, sí, uy, qué valiente y todo lo demás, ¿no? Siento que la sociedad tampoco, o sea, ahora no, pero siento que en un punto lo avala, ¿no? Lo avala de algunas formas. Sí, pero igual la sociedad siempre ha estado bien corrupta, ¿no? O sea, Está bien. Estas cosas ya pasaron, o sea, con otro tipo de tendencias como, por ejemplo, ¿no? El hilo transexual, ¿no? Que abandona a su familia, que esto que el otro y decide identificarse como mujer. Ya, pero eso Y lo hemos visto. no lo considero una moda. ¿Ah? Bueno, no lo considero. Pero a lo que voy es que va por el mismo punto. No, porque los transexuales. se van a la irresponsabilidad, se van al tema de dejar
Mira, Sí, hay muchas podríamos cosas que yo podría decir pacto de por qué matrimonial, creo todo. que nació en Argentina incluso. Ya. O sea, los argentinos no me van a dejar mentir con esto. O sea, pero en el último gobierno, el peronista Ya. o el kirchnerista. ¿De cuál? El último cante. Sí. No sé si fue. Bueno, no me acuerdo, pero el peronista creo que es de Chile. A lo que voy es, el gobierno, por ejemplo, sustentaba a los ciudadanos. Además, tú había mucha había gente- ninis, ¿no? todos eran ninis. O sea, a lo que voy es, no todos, pero o sea, había muchos, demasiados. Había, y como hablamos en un podcast, o sea, mucho tiempo libre, tipo, la gente no trabajaba, solamente vivía de lo que el gobierno les daba. Ni un padre de familia y su mujer, no, ninguno de los trabajaba, vivían solamente de lo que el gobierno les daban. Tenían tiempo para trabajar, tenían fuerzas para trabajar, eran jóvenes y tenían hijos. Podían trabajar, pero decidieron no hacerlo porque el gobierno les abastecía todo. Ahora, eso está mal por todos lados. Eso es lo que la izquierda quiere. Pero lo que voy es... yo creo que venir de ese escenario te da mucho tiempo libre a un montón de cosas. Y a explorar incluso de repente pasiones muy bajas. Así como hay multimillonarios, celebridades de Hollywood, un montón de cosas que se han metido en cosas muy oscuras. Cientología, La isla. la isla, eso lo de la isla, y también, por ejemplo, o sea, pasiones muy bajas, cosas muy, que tú dices, esto de verdad es posible, o sea, tráfico de seres humanos y demás cosas, con celebridades, y te hablo gente que ya no tienen nada más que hacer, no tienen qué más invertir su tiempo o su dinero. Ya, en el otro extremo, aún en pobreza, se puede generar lo mismo, no tienen tanto tiempo libre, tienen tantas cosas que no trabajan, no se hacen responsabilidades, o sea, tienen demasiadas cosas por no pensar que dan rienda simplemente a sus pasiones. Y pienso que lo sería una razón de por qué he salido de Argentina. Pienso que puede tener relación por ese lado. O sea, de repente, ¿no? De repente salió de Argentina. No creo que de pronto un empresario hecho y derecho decida hacer un teoría en vez de nada, ¿no? Yo creo que al güey que lo mantenía el gobierno puede ser. Espera, es que Y que se rehusaba a trabajar. Porque no es un tema como que, me mantiene el gobierno y aparte trabajo. Es un tema de como que me rehuso a trabajar. ¿Para qué trabajar si el gobierno lo mantiene? Pero es que yo creo que es simplemente hacer caso a tus pasiones, ¿no? Pero ¿en qué momento ocurre eso? Cuando dejas de estar alerta. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de cuando peca el rey David. Porque el rey David. Porque O sea, porque creo que nos enseña, ¿no? O sea, cuando el rey David pecó con Urías, él tenía que haber ido a la guerra. O sea, él tenía que haber estado ahí con todos. Y él decidió no ir, ¿no? Y yo creo que muchas veces el pecado viene cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y como que... Claro, o sea... Y yo creo que como sociedad o como persona estamos mandados, ¿no? A trabajar, a velar unos por los otros. Entonces, cuando empieza a dejar eso, ¿qué es lo que el Señor nos manda? Es como empiezan a aparecer muchas cosas, ¿no? Sí, igual, o sea, mi pensamiento también sigue siendo de que el corazón del hombre siempre va a ser muy corrupto y obviamente el hombre ya está corrompido. El único que lo puede transformar siempre va a ser Cristo, entonces podemos entender, ¿no? De que al día de hoy muchos creyentes, digamos, puedan luchar con su sexualidad, pero lo entendemos por su corazón, pero con el sexo pues, o sea, lo hemos visto así. De repente, pasando el tiempo, quizá por ahí aparezca alguno por el sufrimiento que haya tenido de que luche en su sexualidad, pero y con su mismo sexo, ¿no? Que han habido casos incluso, y no de repente no tan públicos, pero son casos que se han sabido dentro de la iglesia. Pero ahora, o sea, personas, creyentes, que vengan y digan, oye, me siento como un perro, me siento como un gato, me siento como un conejo. Yo creo que no va a llegar a ese Creo punto. que lucha. Es que yo creo que si en algún momento se ha llegado, y eso con las justas a la lucha de un creyente dudando por su pasado y su sufrimiento con respecto a su mismo sexo. Pero ahora, yo creo que también va. Y creo que esto es muy susceptible para los adolescentes, ¿no? sí, O sea, porque su mente es mucho más frágil a captar las cosas, a querer ser parte de... o sea, pero pero viene creo- la duda y dices, oye, Es que entra por la broma. pero no, es que creo que es más porque están, pégate un poco más al micrófono. Creo que es más porque están abiertos de alguna forma y a muy temprana edad a todo lo que el mundo ofrece. no, y siento que también eres muy rápido a hacerte la pregunta, o sea, porque... Soy perro.
Claro, o sea, realmente es como que tú ves el costado y dices, oye, pero ¿y yo? Y cuando una vez entra esa pregunta, es como que empiezas a cavilar. Cuando eres muy adolescente, como las preguntas son mucho más impactantes, ¿no? Claro. Te hago el ejemplo. O sea, voy a hacer una comparación muy delicada. Por ejemplo, la Biblia menciona: ¿qué es el pecado? ¿Sentir atracción por una persona del mismo sexo? ¿O cometer acciones? ¿Cuál es el pecado? O sea, depende a qué te refieras con sentir. Sentir atracción hacia una persona del mismo sexo. Pero ese sentir atracción conlleva... No. ¿Es pecado el sentir la atracción o es pecado con el comportamiento? O sea, las acciones No, que pero tomas. es que, a ver, ¿el comportamiento a qué te refieres? Besarse de un otro No, no, es que hombre. obviamente eso sí es pecado, Ya. pero antes de eso y después de lo que mencionas hay otras cosas. ¿Cómo qué? Si en mi corazón tengo algún deseo sobre él, No, ya- eso, así se supuesto. exacto, pero, Pero, ese es el pecado. me refiero a No, que... no me puedes poner el escenario del extremo, porque si tú me dices si eso es el pecado, obviamente ese No, es pero el me pecado. hablo de que... me refiero a sentir la atracción por una persona del mismo sexo. O sea, yo no te puedo decir de qué es pecado porque yo no conozco el corazón. Pero Ok. si en el corazón, cuando tú me dices que siente atracción hacia el mismo sexo y Ya. hay ese deseo sobre la otra... Y estamos hablando de acciones, estamos hablando ya de pasos fuera del sentir natural. Ya no natural, no sé. Pero ya, de hecho, esto lo vimos en clase de ética, tengo que repasar. Pero lo que voy es que hay un tema de... No es pecado que una persona sienta atracción hacia el Cuida mismo tus sexo. palabras, sí. Que sienta una inclinación hacia atracción. Se le llama AMS, pues. De hecho, nosotros los cristianos no le llamamos homosexuales. Le llamamos personas con AMS, con atracción al mismo sexo. Pero los comportamientos que llevan a eso, que es lo que dice la Biblia, como dieron rienda suelta a sus bajas pasiones y demás cosas, y hombre con hombre se acostaban, y demás, ok. Ahí es donde das rienda suelta a tus pasiones, solamente que con una persona del mismo sexo, y llega a ser aún mucho más, llamémosle bajo, pero mucho más engorroso y más cosas. A lo que quiero llegar con esto es con el caso de los Terians, es un tema también de... No es que sentir atracción, pero es un tema... Hay un sentir, como te decía, lo de la afinidad, tipo, pucha... Tengo cierta afinidad con este tipo de animales. Como me gustan los perros, me gustan los leones. No, pero, me o sea, gusta pasar tiempo con pingüinos, José. No me acuerdo, O sea, no me acuerdo qué teólogo decía. No me acuerdo, pero es como el más grande pecado del hombre, más que robar y todo lo demás, es como que uno mismo se quiere hacer Dios. Entonces, yo siento que, o sea, cuando uno decide ser teria o decir, es como cambiar su identidad. uno mismo decide elegir sobre él, ¿no? Ese es el gran pecado. O sea, de ahí si ladrar es pecado, de ahí si morder es pecado. O sea, eso como son cosas que tú podrías analizarlas. Pero el gran pecado que uno comete al acercarse a algo es simplemente dejar de decir el Señor es lo que es mi Señor y es lo que Él me manda, a decir yo gobierno mi vida. Claro, a lo que voy con esto es... Una cosa es, yo puedo entender el tema de que te tengas cierta afinidad con ciertos animales. Hay gente que le gusta pasar tiempo con pingüinos. O sea, Gente que le gusta tener 5 gatos. Salomón, Hay chicas a las cuales les gusta tener 5 gatos en su casa. Salomón, O sea, a lo que voy es Salomón decía, ¿no? Que le gustaba verse a las hormigas, ¿no? O sea, era como su hobby, ver ahí Ya. a los animales. Entonces, o sea, pero una cosa es tener una afinidad de cierta manera, pero otra cosa es cambiar el comportamiento que tienes de caminar como una persona y comenzar a comportarte como algo que no eres. Como las personas, digamos, aún hombres que desean verse más afeminados, por ejemplo, ¿no? Que desean Pero es que yo verse más como el sexo opuesto. ya, pero por ejemplo, Comienzan a cambiar el comportamiento. pero yo creo que es lo que, por ejemplo, tal vez tú puedes decir, por ejemplo, tú, ¿no? O sea, dices, o como, por ejemplo, un coreano, que un coreano usa mucho skincare y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que tú, por ejemplo, podrías decir, ya, yo usar skincare es pecado o no es pecado. Pero yo creo que va en lo que te decía, ¿no? En el querer tú mismo gobernarte antes que el Señor, ¿no? O sea, yo creo que ahí nace justamente ese punto, ¿no? O sea, ahí nace el tema de Ahí- lo del corazón. Ahí nace tu pecado, ¿no? Ahora, de ahí, ¿cuáles son los puntos extremos? O sea, no sé, o sea, si es que podrías tú evaluar si algo es pecado, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? A mí me gustan los animales, siento cierta afinidad y, no sé, quiero llevar un collar de un oso, no sé, porque, no sé, y tal cosa. O sea, no lo vería mal, ¿no? ¿Tarzán era un Terian?
Eran Ya, o sea, No, pero- entiendo, de hecho, quiero ir un poquito de esto de acá. Sí, son tenis. Pero entiendo lo que dices. No lo estoy refutando, de hecho, lo que estoy diciendo nada más es como, veo que el hecho de la sintonía natural o la sintonía que hasta puedo pasar como algo entendible, ha llevado a la gente a cambiar su comportamiento. Y ese es el primer paso, es una punta de lanza. Cambian el comportamiento, comienzan a actuar, lo normalizan y dicen, bueno, esto es normal, esto es común, lo realizan como la nueva normalidad y comienzan a generar leyes luego sobre eso. O sea, comienza a partir de esa manera, cuando en realidad la forma en como deberíamos ver las leyes y la forma en como deberíamos ver el orden no es de lo que es mejor dicho, pensando en lo que es y como debe ser, no en lo que la gente evoluciona y esa es la nueva normalidad y así debe ser. Si no, viviríamos en un caos, viviríamos en demasiado caos. Pero, de hecho, vi en un TikTok que decía si es que Nabucodonosor fue el primer Terian. Ahorita lo tomo la broma, ¿Verdad? pero ¿ustedes qué piensan? Porque vi el TikTok, ahorita les doy mi opinión, pero no sé qué piensan. Justo yo estaba buscando ese pasaje donde Nabucodonosor se comporta como una bestia. Pero ahora, dentro del concepto que habíamos mencionado, ¿no? De que al tener mucho tiempo libre o al tener todo, es como que escapamos al desarrollo de nuestras pasiones, ¿no? Pero Nabucodonosor ya antes tenía todo, ya ha sido un rey, era conquistador, ¿no? Entonces era como, ya lo tenía todo. Y en su mente estaba la locura de que a él lo tenían que adorar porque él se creía Dios, ¿no? Estaban los amigos de Daniel y los amigos de Daniel no se rindieron a la estatua que habían hecho de Nabucodonosor. Y pasó lo que pasó, lo mandaron al horno de fuego, no pasó nada. Nabucodonosor ve el obrar de Dios y empieza a creer. Pero nuevamente llega a tener, no sé si fue un sueño, una visión, creo que fue un sueño. Y luego de eso se cumple en el que él se empieza a comportar como una bestia. Ahora, Pero ¿fue castigo, me parece? ¿O fue que el Sí. Señor le permitió...? El señor Fogos. sí, o sea, el Señor dijo en el sueño que le mandaron que lo dejó turbado y Belsasar ¿cómo se llama? Daniel lo responde. Él ya teniendo todo, simplemente sucumbió a su locura. Pero luego de eso, Fue restaurado. o sea, antes de volverse una bestia, ya era un loco. Era, Es como que estaba al borde de... era un loco, pero era porque su corazón lo llevaba o sea, era como que su corazón naturalmente corrupto y él sediento de tanta adoración y alabanza por sus victorias y su grandeza, estaba ya perdidísimo, ¿no? Entonces debe llegar el momento en el que se comporta como una bestia, donde le crecen los pelos. Obvio, no sé si describe un poco más sobre este escenario, pero le crecen todos los pelos, se llega a tener actitudes que no reflejan que sea humano. Pero eso es como el proceso que tuvo todo el tiempo. O sea, tuvo todo el tiempo para ir desarrollando cada vez más y cada vez más lo que estaba en su corazón. ¿Me entienden? O sea, no sé si es que yo podría decir de que fue así nomás como que de un momento a otro. Y no sé si es que también pueda decir que es porque lo tenía todo, quizá. Creo que en mi cabeza está el simple hecho de... Eres pecador, o sea, eres humano, eres pecador, tu corazón te engaña y tú tomas la decisión de seguir o no seguir, ¿no? De aceptar o no aceptar lo que tu corazón te dice que hagas. Yo te puedo decir, de experiencia propia, que mi corazón siempre me ha engañado, siempre me engaña, porque es así el corazón. Y siempre han habido como cosas que salen del corazón que llevan al pensamiento por N cosas. Como por ejemplo, vi una película tal y de la nada mi corazón me lleva a mi cabeza, oye, qué bacán sería golpearle así al choro que se mete a tu tienda, ¿me entiendes? Y sacarle su sangre y todo.
lo que yo digo al final, mis palabras, no son cosas que yo al día a día viva, ¿me entienden? Pero yo sé que es mi corazón engañándome, o sea, trayendo un mal deseo y un mal carácter o un mal pensamiento a mí mismo, ¿no? Sí. También, no me acuerdo otro teólogo que decía, o personaje, no sé, que claro, que todos nosotros en las circunstancias y con las circunstancias, los momentos, seríamos justamente esa persona que hace tal mal, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros mismos, bajo algunas circunstancias, o sea, seríamos como, o sea, malos, ¿no? Y podría ser un delia, o sea, es como, porque nuestro corazón tiende a eso, ¿no? O sea, si bien es claro, tal vez algunos menos porque tal vez tuviste una formación de tu papá, de tu mamá, pero o sea, realmente nuestro corazón, en las circunstancias como tal, haríamos eso, ¿no? Me gusta Timothy Keller que dice algo también, que nosotros nos hemos vuelto bien sofisticados para ocultar la verdadera naturaleza que somos, ¿no? Entonces, como, o sea, con mucho esfuerzo y con mucha sofisticación, Sofisticidad. Sofisticidad. Sofisticación. Ok, somos muy sofisticados para ocultar quiénes somos. O sea, cada vez ahora hay como realmente diferentes formas, educación y todo más, pero para ocultar quiénes somos. Pero solo es ocultar, ¿no? No es como transformar. Claro, el verdadero cambio claro. ocurre. O sea, nos hemos vuelto muy expertos en ocultar nuestra verdadera naturaleza, ¿no? La sociedad, nuestra época se ha vuelto muy experto en eso, pero solo es ocultar. Es por que eso eso que es- cuando aparece el momento correcto, tú ves que ese vecino que era como, y de la nada había asesinado 5 personas, y algo así, porque ocultar nos hemos vuelto expertos. Claro, le llamamos civilización. O sea, gente, nos hemos vuelto civilizados. Maestría. Por ejemplo, hubo un caso de un criminal. Me estoy alejando un poquito del tema, pero o sea, había el caso de un criminal que tenía. No, criminal de Terians que mataba gente, se vestía de perro y mataba gente. Van a sacar su película. Yo pienso que esto es culpa de. Escúchame, Esto es culpa de. ¿de cuándo crees que sale una película? Así. Escúchame, esto es. No, ya hubo. Bueno, hay una canción. What does the Fox say? ¿No? Ah, ya. Me acabo de acordar, era muy creepy esa canción. Güey. Es culpa de la gente Es que tenía el Pose. himno Terian es. Esta es la culpa de la gente que jugaba Pet Society. Pose. O sea, había un chico que mató, no me acuerdo gente en su colegio, me parece, o mató a una persona más, pero lo que voy a decir, cuando le hicieron el análisis, esta persona, no, fue un chico que mató gente en un cine, eso es que fue en Estados Unidos, mató gente en un cine, y cuando lo analizaron, o sea, cuando se le reportó, incluso él no fue diagnosticado, o sea, no se ocultó ni nada, pero tenía estudios, tenía maestría, tenía posgrados, era súper inteligente. De un momento a otro fue como cambió todo o sea, radicalmente cambió su personalidad. Pero tiene mucho sentido con lo que mencionó Miguel. O sea, no es que cambió, siempre estuvo ahí, solamente que ha estado maquillado o cubierto por lo sofisticado que podría ser, lo estudioso, lo leído, lo Pero es inteligente. que, o sea, nosotros no podríamos decir, siempre fue un sociópata, siempre fue un criminal. Yo creo que sí. No, es que creo que Siempre nosotros... estuvo en el corazón. No, es que, escúchame, nosotros no podríamos decir que siempre lo fue, simplemente yo diría que no podríamos categorizar al pecador por sociópata cuando al final ves que sí lo fue, ¿me entiendes? Yo creo que al pecador lo deberíamos nosotros decir como lo que es, pecador, y que su corazón lo va a llevar a un sinfín de pensamientos y decisiones, sea cual sea tu contexto y tus intenciones y tu formación. O sea, yo te digo, mira, si este pata que tú mencionas no hubiese llevado ninguna clase, hubiera estado en los barrios más pobres y hubiera actuado de la misma forma, al final volveríamos a decir, oye, fue un sociópata, pero no, es como que el contexto es diferente, ¿no? La situación ha sido diferente para él, pero no podríamos decir de que su formación alguna lo llevó a ser sociópata. No. Espera, ahorita llego a lo que mencionas. O lo que no hizo lo llevó a ser sociópata. Ahora, por otro lado, está el tema del corazón. Él pudo, de las cosas que iba escuchando de su corazón, actuar y ser un sociópata al final, categorizarlo como tal, porque al final lo que hizo, lo categoriza como tal, lo que hizo, pero antes, si estaba en la mentira del corazón sobre, oye, actúa como sociópata,
y mata a las personas, y él simplemente, porque trae la verdad y desecha el pensamiento o el deseo del pecado, al final si no hubiera cometido el acto y el asesinato, entonces no llegaríamos a categorizarlo como sociópata, ¿me entiendes? Pero sí diríamos, tu corazón te engaña, eres Claro, pecador. pero pienso, por ejemplo, hay, y lo veo como la gracia de Cristo también. Es un tema muy yuca. ¿Cuántos creyentes que en su corazón pudieron llegar a pecados mayores o podrían llegar a mayores daños a la sociedad, por gracia y obra de Cristo, que cambió su corazón, ya no lo son? No llegaron a hacerlo. ¿Cuánta gente pudo haber sido un abusador de Sí, familia? claro, claro. Y que de repente, sin Cristo, pudieron haber llegado a dar rienda suelta a todo eso. A incluso escaparse de lo moralmente correcto. Pero es porque su corazón lo puede llevar hasta ese punto. Pero obviamente, nuevamente, no, bajo la gracia de Cristo entendemos de que, oye, porque Dios cambió su corazón, que de repente incluso de chibolo lo veías amargado, rebelde, todo, bully, podría haber tenido ese perfil de, brother, incluso gente, veo como el tema de la gente en el colegio, que los van clasificando, ¿no? Es un chico problemas, es un chico que siempre le va pegando a los chicos. Brother se va a casar y va a maltratar a su familia. Y digamos como que decimos, este pata va a ser así en el futuro. Pero conoce al Señor y cambia por completo. Y se convierte en un Calé. Ahora es la persona más mansa del mundo. O sea, Pero Caleb nunca fue así. Caleb nunca fue así. Nunca Caleb fue. siempre fue manso. O sea, digamos, pudo haber llegado a hacerlo. Nunca lo sabremos, pero pudo haber llegado a hacerlo. Pero la gracia de Cristo, digamos, cambió su corazón y cubrió de todos sus Pero pecados. yo creo que es interesante, incluso más allá de decir como pudo llegar a ser, hablar sobre uno mismo, ¿no? O sea, decir como yo puedo llegar a Sí, ser. Claro, ¿dónde estaríamos? Es más, o sea, ¿Qué sería de mí? ¿Qué claro, sería de- yo creo que no sería yo pude llegar a hacerlo, sino incluso ahorita, ¿Qué seríamos? si yo me despisto un ratito, dejo de buscar al Señor, me olvido de que mi corazón me engaña, yo lo puedo hacer ahorita. Claro, mira, basta que nosotros nos descuidemos un rato y mi ya corazón después sí, ya claro, exacto. me devora. Claro, imagínate estar sin Cristo. O sea, basta simplemente que tu corazón se torne y diga, quiero vivir para mí mismo, nada más. Simplemente y olvido de Cristo, ¿no? Simplemente con ese acto ya estás dando rienda suelta a lo que todos han expresado como el límite, como el pecado más obsceno que puede suceder, como asesinar a 10.000 personas, ¿no? Justo en ese libro que mencionó Joel en el podcast pasado, Deeper, habla sobre el pecado no es estático. Ese libro menciona o tú estás matando el pecado o el pecado te está matando. No es estático, no es que te mantiene, el pecado se queda quieto. O constantemente estás cambiando y matando el pecado, o constantemente el pecado Que está tomando es lo que es, porque, o sea, nuestra naturaleza está. Claro, a lo que El voy pecado es, está, y Wilson Chávez lo dice, ¿no? También. a mis Eso. causas los Terians, o sea, pienso que es un tema de han dado rienda suelta, no diría más bajas pasiones, porque al hacerlo en público no es como que no es obsceno de una u otra manera, o sea, pero han dado rienda a sus más bajas intenciones, instintos, han cambiado su comportamiento por uno que no es natural de un ser humano. Sí. Y comienzan a actuar de una manera distinta. Eso refleja de una necesidad. Yo lo que veo un reflejo de una necesidad urgente en el corazón de la gracia de Cristo. Y ahí viene el tema. Como creyentes, ¿cómo podríamos, no sé si atender a un Terian, pero lo recibimos en la veterinaria? O sea, ¿cómo podríamos hablar o dialogar con uno? A ver, creo que la primera necesidad que tiene esta generación de Terians, si podemos decir así, uno, creería yo que es el significado de pertenencia para ellos, ¿no? De hecho, me salieron muchos TikToks respecto a ellos, diciendo, es aquí donde realmente me siento como debo estar, ¿no? Donde me están aceptando. Aceptación, el ser recibido como una familia, etcétera, etcétera, que quizás en sus hogares no han sido así, que quizás en sus hogares han sufrido mucho. Ese es uno. Respecto a, por ejemplo, a adolescentes que son muy susceptibles de este tipo de temas,
que buscan una identidad, ese es el segundo punto, porque buscar una identidad en medio de tu formación, en medio de tu formación de carácter, vas a querer sentirte relacionado, siempre, constantemente. Somos seres relacionales, quieras o no. Y entonces, para acercarnos a esta generación de Terians, A la manada de Terians. O sea, por ejemplo, yo sé que en la palabra, y lo hemos hablado incluso en el tema de límites, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que se tatuaba para hacerse dentro de la generación, ¿no? Y de que lo vean como que un cristiano también puede ser alguien que se ha tatuado. Al final, el corazón y las convicciones son las que van tornándose y van cambiando conforme al espíritu y al conocimiento de Cristo, ¿no? Pero esta clase de convicciones y de ideologías y estilos de vida completamente extremos, Opuestos a la verdad, ¿no? opuestos, muy contrarios a la verdad, ¿no? Que en realidad, o sea, por ejemplo, la palabra no sé, ¿no? La palabra sí me dice que no se acueste varón con varón, ¿no? O sea, habla sobre la homosexualidad y que no la haga, se entiende eso. Y que no se comporten también de una forma, creo algo así, los afeminados mencionan, ¿no? En Gálatas. Entonces, como, es muy claro con eso. Pero es muy ambiguo, o sea, es muy gris la palabra en el área, por ejemplo, de los tatuajes que habíamos hablado, ¿no? Porque no habíamos mencionado de que era o no era pecado. No sé. Pero ahora, el tema de los Terians, no sé si la palabra específicamente dice no te comportes como un animal. No, pero la Biblia recuerda de que, o sea, la Biblia no te va a decir qué casa comprar, qué auto comprar, con qué casarte, pero está muy bien, está muy bien. tienes, analizando nosotros a la luz de la palabra, esta nueva moda, esta nueva generación manada de Terians, que ¿contra qué verdad choca? No, Ya, ¿contra sí, cuál? choca contra uno, Identidad. y eso, y la identidad. O sea, somos creados a la imagen. a de imagen y Exacto, semejanza de o sea, Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, lo mencionamos en el primer podcast. Ajá. Ujú. Hay, por diseño divino, estamos hechos de una manera. Sí, y no es una identidad que nosotros decidamos. Exacto, es una identidad asignada en el Exactamente. momento de nuestro concebimiento. Ahora, y tiene mucho sentido, digamos, viendo al enemigo, a Satanás, viendo, o sea, cómo ataca a la sociedad, rompiendo con su identidad en lo más profundo. Porque pienso que la peor crisis que puede sufrir alguien es de identidad, ni siquiera de pánico o ansiedad. La peor crisis que uno puede sufrir es de realmente preguntarse quién diablo soy en este mundo. O sea, ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago acá? O sea, ¿por qué existo? Y encontrar un propósito donde encuentran refugio o se sienten aceptados. Esa es una crisis de identidad. Y choca con una de las primeras leyes, ¿no? Que somos hechos a imagen y semejanza de Ya, Dios. por ejemplo, esa es una o sea, lo que Pasa yo, eso para rechazar o sea, todo a el lo que tema. yo iba era como, no es como una excusa para el creyente de me hago como ellos para llegar a ellos. Ah, ¿me no, ¿qué entiendes? va? No, o sea, a lo que me refiero es que sí tenemos nosotros como una meta llegar a ellos, como todo creyente, pero no podemos ir en contra de la palabra al hacerlo. No, O sea, es como sí o cuando- sí, pero sí o sí el creyente debe tener las convicciones claras y firmes con la autoridad y la verdad de la palabra para que no tuerza lo que la palabra dice y al mismo tiempo tenga la posibilidad, obviamente por la guía del Espíritu y su gracia, la gracia del Señor, de poder llegar a ellos. Ahora mira, sé consciente. Va a llegar algún teólogo, disque teólogo o alguna iglesia, va a torcer eso. O sea, hay iglesias que están a favor ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay iglesias que están a favor del matrimonio homosexual. Iglesias. Bueno, no sé, iglesias cristianas, no sé. No, o sea, se hacen llamar cristianas. Ok, entonces no. Pero, o sea, lo que voy es, van a llegar a tergiversar muchas de estas cosas. Y, o sea, tal cual como tú lo has mencionado, el versículo de hacerse a los griegos, griego, claro, o sea, van a tergiversarlo en un momento. No, Va a llegar. pero eso habla de otra cosa, ¿no? No, yo sé, pero lo que voy es que, amigo, hay iglesias que casan gente homosexual, o sea, No, o sea, de todas maneras, de que puede haber... van a llegar a de que- tergiversarlo. de que puede haber un festival donde es, incluso como clásico de iglesia, ¿no? No es como... Concierto evangelístico etéreo. Claro, o sea, concierto donde tienes que ir disfrazado de un animal, ¿me entiendes? Como tal vez no Como querían, pero Halloween, como... Pero te pegas, ¿no? O sea, Para esas iglesias que celebran Halloween.
o sea, al final yo creo que acercarte a alguien es simplemente mostrarle quién es Cristo, ¿no? O sea, es la manera directa. Vi un TikTok, creo que de repente con esto podríamos ir cerrando. Vi un TikTok de un pata que fue a una convención de Terians. Ok. Sí, ya existe eso. Ay, no sé en dónde habrá sido. No sé si fue acá en Perú. Me parecería cómico si fuese acá en Perú. Pero lo hubo. Y ese cristiano fue. Y él en su cabeza tenía algo en claro. Estas personas son personas, pero no me van a escuchar porque se van a comportar como animales, ¿no? O sea, él tenía algo en claro. Eso clarísimo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y habló así como si fuera el profeta Jonás a Nínive hablándole, arrepiéntanse y cosas así. Fue y predicó el evangelio a voz alta. Así, tal cual. Los otros que querían orinarle la pierna, que no sé qué otra cosa, que se fueron allá a buscar el pasto, el arbusto, pero él no se desconcentraba y hablaba de la palabra y lo decía a voz fuerte. Lo que hizo fue, yo no los voy a poder cambiar. Yo sé que de repente van a seguir actuando con su locura, pero yo voy a hablar de la verdad. Y eso hizo. Y habló de la verdad. ¿Se convirtieron? Yo qué sé. Bueno. Pero para mí es como... Creo que eso es lo que nos toca a nosotros. O sea, es como ir y hablarle a una pared probablemente. Pero al final... No es que sea... Exacto, no es que sea el poder que yo tenga... O mis palabras, o mi autoridad, o mis capacidades, o mi talento, no. Es el poder del Espíritu. Al final, si yo callo, yo sé que el Señor usará a otro y hablará igual. Y si otro calla, yo sé que el Señor lo hará. Y porque al final el Señor es quien obra, ¿no? Y es quien hace las cosas. Consideramos, o sea, choca con cualquier ser humano, con su diseño divino, digamos, de que es imagen y semejanza del Señor. Eso basta para nosotros como creyentes para estar más que estar abiertamente en contra. Aparte de eso, es para buscar tener compasión por ellos. Porque son gente que está gravemente perdida. Pero eso es todos, ¿no? O sea... No, pues, a lo que voy es, piénsalo como una persona que tiene una crisis seria de identidad. Sí, claro, o sea, no creo que solo sea con ellos, ¿no? Obviamente el sentir siempre está por lo que pueda estar. Pero al final el Señor lo dijo, ¿no? La verdad los hará libre, ¿no? Y la verdad Él es, ¿no? Entonces, al final también es mostrar amor, ¿sabes? Porque mucho de lo que viene yo creo que es por la falta de ese amor, ¿no? Porque si tuvieras el amor del Señor, creo que esa identidad estaría resguardada en Él. Pero al final es mostrar amor, misericordia, hasta cierto punto comprensión en lo que está pasando. Justo creo que todos han visto o han leído los libros de los Juegos del Hambre. Sí. Todos han visto. Todos han visto. Hay la hermana de la prima de Snow, cuando empieza, como en los libros antiguos, ella empieza como vistiéndose de gato, pero luego ya a las finales terminan haciéndose operaciones para parecerse. Ah, sí, verdad, ¿no? Yo lo vi en Grey's Anatomy, un paciente que llegó con mutilaciones en la cara para parecerse un gato. Entonces yo creo que al final hay mucha, o sea, como iglesia, como cristianos debe haber mucho sentir, ¿no? En ver que se podría llegar a eso, ¿no? Y es algo realmente triste, ¿no? Pero creo que también, como decía Esteban, tal vez en medio de que uno no sabe dónde está tu identidad. Pero claro, o sea, si tú siendo humano, porque naces humano, has sido humano, no sé, 20 años de tu vida. No dejan de ser humanos, ¿eh? O sea, Claro, pero al 21 tú dices, oye, ahora soy un perro. O sea, ante esa confusión que puede haber en su mente, hay alguien que sí te dice quién eres, ¿no? Y no solo te dice quién eres, sino te dice que eres amado, ¿no? Porque aún tú siendo Terian, puedes, o identificándote, puedes sentir que nadie te ama, ¿no? O sea, ves rechazo de tu papá, ves rechazo de tu mamá, de tus amigas, todo De la sociedad, de la todo. sociedad. Pero hay alguien que te ama con amor eterno, ¿no? Y ese es Cristo y el Señor, ¿no? Entonces, encontrarlo a Él, preguntarle a Él, acercarse a Él, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena hacer esa búsqueda, y en lo que uno vaya a encontrar en esa búsqueda ya será gracias al Señor. es que es pet friendly, así que... Qué bueno. No, ciérralo así ya de frente. Voy a poner esto y ciérralo. Bueno, gracias por vernos. Esto ha sido un episodio. Ojalá haya otro más. Chau.
Nos vemos.